pasó grabar. Aquí está, estamos grabando y el tema se titula Blancos como la nieve. Déjenme regreso tantito para que se vea aquí, blancos como la nieve. Hoy martes 22 de agosto tratamos de aprender con la palabra de Dios y el sexto paso, blancos como la nieve, pues todos creemos que el Todopoderoso, ese poder superior, el creador del cielo, de la tierra y todo lo que se mueve bajo la tierra, Él puede liberarnos de estos defectos, ¿verdad? Bueno, pues nos dice el paso que, bueno, es repetitivamente hacer un compromiso conmigo misma para yo permitir que el poder superior venga y me libere de esos defectos. Llámale defectos o pecados como tú te sientas mejor. Pero Él viene y nos libera siempre y cuando yo esté en constante disposición de esa nuevo cambio de actitud, de esa buena voluntad, ¿verdad? Entonces se vendrá y se desarrollará en mí y yo alcanzaré ese desarrollo espiritual. Y todo tiene un proceso, todo. Ustedes ven que si sembramos una semillita, tiene su proceso, cómo va creciendo, más adelante se convierte en un árbol donde da frutos, todo tiene un proceso. Igual vas a cocinar un arroz, tiene un proceso para que te quede así rojo, bonito, ¿verdad? Tiene un proceso, desde dónde viene el arroz, luego llega a tu casa, lo compras, llega a tu casa, luego lo cocinas, todo tiene un proceso, como nuestro proceso de recuperación, todo un proceso paso a pasito. Y en ese paso a pasito vamos alcanzando el desarrollo espiritual. ¿Cómo? No sé, ni cuenta me doy. Cuando ya menos me lo espero, yo ya estoy diciendo algo que aprendí en el grupo, algo que aprendí de la palabra y digo, ¿cómo lo hice? No lo sé. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. El poder superior está limpiando, está purificando, está tratando de llevarte a quedar blanco como la nieve. Y vamos a ver esta otra imagen donde dice el paso que separa a los hombres de los niños. Sí, todos sabemos esta frase muy pronunciada en las agrupaciones, ¿verdad? El paso que separa a los hombres de los niños. Sí, ¿por qué? Porque este paso nos lleva a quitarnos los pantalones cortos para ponernos los pantalones largos. ¿Y qué nos quiere decir nuestro amado Dios en la palabra? Pues aquí lo tenemos en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y vamos a ver qué nos dice el Señor en la Biblia, en su palabra, ¿verdad? Y recordando que estas lecciones, el despertar, no son religiosas, respetamos sus creencias, solamente estamos abriendo la palabra del Señor donde Él nos habla por medio de su palabra y nosotros lo conjugamos con los pasos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice el Señor en Primera de Corintios 13, 11. Nos dice Primera de Corintios 13, 11. Si alguien lo tiene y lo quiere compartir con gusto, lo esperamos y nos comparte la palabra, ¿ok? Bueno, dice así. Dice, cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos. Este es el 12. Voy a parar aquí porque es el que viene la siguiente imagen que puse. Lo recorté, me iba a ir de corrido hasta el 13, pero les puse otra imagen. Vamos a parar nada más en el 11. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué dice él? Entonces, el programa, nos quitamos los pantalones cortos y nos ponemos los pantalones
largos, ya dejo de pensar como niño, ya no soy infantiloide. Pero ¿qué pasa? Todavía parece que soy infantiloide, porque estoy adulto y ya tengo el pantalón largo, pero sigo actuando como niño. En insano juicio, en lo que digo una cosa, luego pienso otra, reacciono, no tengo cambios de actitud, hago mi voluntad, no la de mi poder superior. Sigo actuando como niño, me encapricho, me encanijo, ¿verdad? ¿Qué más? Siguen viniendo esos defectos de carácter. Entonces, por eso nos dice el Señor, hey, en Corintios nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, o sea, cuando estaba dormido, cuando estaba inconsciente, cuando no sabía lo que hacía, cuando estaba perdido. Ahora estoy recuperándome. Ahora pienso, estoy tratando de pensar como adulto, ahora me pongo los pantalones largos, ¿verdad? Entonces, poco a poquito voy en ese proceso de recuperación, de recuperar que a mí mismo. Estoy recuperando esa persona que inconscientemente olvidé realmente quién era yo. Entonces, ya no como papilla. Ahora como comida sólida, ahora me hago responsable. Antes no era responsable, antes culpabilizaba porque comía papilla, pero hoy como comida sólida. Ahora tengo estos pantalones largos, ya no soy infantiloide. Y este paso 6 nos dice que a todos, dice, el sexto paso, a todos sus defectos de carácter sin reserva alguna ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual y por lo tanto merece que se le describa como ahora eres un hombre que sinceramente intenta crecer y crecer a imagen y semejanza del Creador. Nosotros tenemos un Creador que es el Dios de orden, un Dios perfecto, un Dios que está blanco como la nieve, un Dios que hechos a su imagen y semejanza a los primeros padres les puso una vestidura blanca, blanca, resplandeciente, sin mancha alguna. Y así éramos nosotros. Venimos de la naturaleza, del amor, pero poco a poco se nos fue opacando. Pero aquí viene la respuesta, aquí viene en este tema algo muy hermoso que el Señor nos regala, esperanza. Ahora estás en el proceso de ser un hombre, y hablo en general, sí, ahí vamos involucradas nosotras las mujeres, en el proceso de ser un hombre que sinceramente intenta crecer y crecer a la imagen y semejanza de su creador. ¿Cómo es nuestro creador? Es lleno de amor, lleno de luz, lleno de misericordia, es un Dios compasivo, un Dios tolerante y que un Dios que nos regala cada mañana de nuevas oportunidades, comenzar de nuevo, un Dios que no nos juzga, un Dios que nos ha perdonado todo. Él lo único que quiere es que te dice, hijo, hija, levántate, ve y no peques más, porque Él sabe que nos vamos a estar cayendo y que nos vamos a estar equivocando. Pero Él nos dice, levántate, levántate, hoy tienes una nueva oportunidad. Ve y no peques más. Ve y no sigas con esos defectos de carácter. Ten dominio propio, sano juicio, observa esos defectos, ¿verdad? Y bueno, pasamos a otra imagen donde nos habla el Señor. También en Corintios, ahorita lo vamos a leer. Reconocer en mamá
yo como tú. O sea, reconocer el espejo en mamá, reconocer el espejo en papá, ¿verdad? Esos patrones que tenemos, esa domesticación de donde venimos, que nos han enseñado, eso es lo que he absorbido yo y ahora pues soy un espejo de mi mamá. Ahora soy un espejo de mi papá y yo que no quería ser como mi mamá, pero ahora digo, mamá, yo como tú, papá, yo como tú. Y todo esto es porque cuando yo era una niña que comía esa papilla, yo empiezo a ver comportamientos quizás de tristeza, quizás de ira, de rechazo, de abandono de mis padres. Y eso lo fui adoptando. Poco a poco yo fui teniendo los mismos comportamientos de mi padre o de mi madre. O permitir que alguien viniera y me tratara como ellos, pero ellos no es juzgar, sino es ver lo que ellos no podían darme porque es lo que también recibieron, ¿verdad? Pero el punto es de dónde viene ese dolor, de dónde viene y qué son esos beneficios del apego al dolor. ¿Por qué estoy apegada a sufrir? ¿Por qué estoy apegada a seguirme conmiserando? ¿Por qué estoy apegado a seguir teniendo esa desvalorización, a no tener éxito, a tener miedos? ¿Por qué sigo teniendo el comportamiento que me enseñaron donde yo crecí? Pues estoy viviendo desde la herida. Entonces, todo esto tiene que ver cómo vamos a llegar a quedar blancos como la nieve. Necesitamos ver de dónde venimos. Necesitamos ver qué es lo que traemos desde la infancia y qué es lo que estamos queriendo trabajar en este presente. Ir soltando esos defectos, practicando con la buena voluntad, con el cambio de actitud, pero no puede haber una acción si yo no tengo un cambio de actitud. O sea, si yo me levanto y yo digo, oh, hoy me toca un mal día en el trabajo, me va a ir así, me van a regañar o X, ¿no? Yo ya me estoy levantando con una actitud negativa y créeme que la acción va a ser eso, una negatividad. Si tú te levantas y ves tu cuarto triste, pues todo el día lo vas a ver triste porque es la actitud que tú tienes. Pero si yo me levanto y mi mente me lleva a la negatividad, a la mala actitud, yo puedo transformarlo y decir, no, 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 todo es perfecto, todo va a ser bien, todo va a obrar para bien y me hago este cambio de actitud, empiezo a accionar, me arreglo bonita con esa actitud, me voy positiva con esa actitud a mi trabajo y todo resulta excelente. ¿Por qué? Porque hoy tuve un cambio de actitud. Entonces, la actitud que tú vayas a tener hoy, eso te va a llevar a la acción. Entonces, ¿qué actitud tú tienes en este momento? La misma actitud que ha tenido mi familia en negatividad, en desvalorización, en falta de autoestima, ¿qué? ¿Qué estoy continuando el patrón que tuvieron ellos? Viviendo desde mi herida, me estoy conmiserando o me hago responsable. Ya ahora nos hacemos responsables, ¿verdad? Ahora ya no vivimos desde la herida, ahora nos hacemos responsables, ahora ya no culpabilizamos. Los demás tienen que pagar mi dolor. ¿Por qué? Porque yo traigo un dolor desde la infancia y por su culpa. Y es que soy así porque mi mamá no. Entonces creo yo desde el dolor, desde mi herida, que mi papá, mi mamá o mi familia, por su culpa, ellos tienen que pagar porque yo fui así por su culpa. No, ahora soy responsable. Hay dolor enterrado en el inconsciente. Sí, tenemos dolor enterrado. Es más, a veces hay cosas que nosotros ni nos acordamos, pero conforme vamos avanzando en este proceso de recuperación, el conocer más lo que me habla mi Señor también en su palabra, lo conjugo y empiezo a ver que hay esperanza, que hay en ese cambio de actitud acciones diferentes. ¿Qué nos dice el Señor en la palabra?
En Primera de Corintios 13, del 12 al 13, ahí mismo donde estábamos, pero ahora vamos a leer el 12 y el 13, dice así: ahora vemos todo de manera imperfecta. Y es así lo vemos. Ahora vemos todo de manera imperfecta, en base a mis percepciones, en mis heridas, en mis rechazos, en mis abandonos, en mis patrones de comportamiento. Yo veo, yo percibo así el mundo afuera porque yo tengo heridas por dentro y heridas hasta inconscientes que ni siquiera recuerdo. Entonces nos dice el Señor, ahora vemos. Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos. ¿Por qué? Porque estoy viendo como reflejos. Porque tú eres mi espejo. Porque tu pareja es tu espejo. Porque tu hermana es tu espejo. Porque otra persona que se te presenta y te muestra esas heridas son tu espejo. Porque tu mamá, como tú, eres su espejo. Entonces el Señor aquí nos muestra, ahora vemos por espejo oscuramente, porque no puedo ver que eso me está trayendo un reflejo y que ahora yo hago el mismo comportamiento que mi papá o mi mamá hacía conmigo, ahora lo hago con mis hijos, ahora lo hago con otro ser humano o lo hago conmigo mismo. Y el Señor nos muestra aquí en su palabra, ahora vemos por espejo oscuramente. Pero ¿qué pasa cuando veía por espejo oscuramente en el pasado, cuando estaba perdido, pero ahora vengo a recuperarme y me estoy recuperando? Pues ahora puedo ver, dice más, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué me dice el Señor? Pues así como tú eras puro, santo, con esa vestidura blanca, hermosa como la nieve, así como eras cuando naciste, cuando eras ese bebito sin todavía sentir el maltrato, el abuso, las heridas, tú eras natural, hermoso, y que si te decían algo, tú pegabas o tú hacías o yo hago del baño solito. Todo eso hermoso, puro que tú tenías, ahora lo hemos olvidado porque ha estado tapado con esa obscuridad, ese espejo oscuro. Pero va a llegar el momento en que si seguimos en este proceso de recuperación, estamos cada vez viendo más claro, más claro, más claro, y va a llegar el momento en que yo me pueda ver en ti, que en lugar de juzgarte a ti o a mamá o a papá o a mi hermano o a esa persona que me hizo daño, en lugar de juzgar a esas personas que me están agrediendo, yo los pueda ver como un espejo. ¿Qué tengo que aprender de esta persona? ¿Qué tengo que aprender de este hombre, de esta mujer? Entonces nos dice el Señor, dice, mas entonces veremos cara a cara, o sea, ya me voy a ver. Ay, 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 es que así soy yo. Es que no es la otra persona, soy yo. No lo culpabilizo, más bien yo me hago responsable. Puedo poner límites, puedo cuidar de mí, no permitir. Ese hombre, esa mujer solamente me está trayendo un aprendizaje, es mi maestro, mi maestra que me está mostrando pues mi espejo, ¿verdad? Entonces dice que entonces cuando yo empiece a ver más claramente, comenzaré a ver cara a cara y voy a conocer esta parte del espejo, pero entonces conoceré cómo fui conocido, conoceré que yo soy esencia pura, hecho del amor, de la gratitud, de la bondad, de la tolerancia, de la paciencia, de la sabiduría. Y el 13 nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero la mayor de ellas es el amor. Ahora puedo ver mi verdadero ser. ¿Quién soy yo realmente? Mi verdadera esencia. Y puedo comenzar a trabajar en ello. Ahora lo identifico,
Y más adelante vamos a ver 4 puntos en los que yo puedo quedar blanco como la nieve, para yo poder tener esto de la fe, la esperanza y sobre todo el amor, en la aceptación, en cómo yo voy a ver a mi hermano, a mi hermana, ya sin juicio, sin ego, sin crítica, porque ahora me estoy viendo yo en él, ¿verdad? Y vamos a continuar. El siguiente imagen nos dice, en esta siguiente imagen nos dice, ¿cómo es claramente visible la naturaleza? ¿Cómo es claramente visible la naturaleza humana? ¿Cómo es claramente la naturaleza humana? Sí, nos dice la compañera, aún estoy, no, ese ya lo leí, dice el otro, esa soy yo, aún hago berrinche solo por hoy, un poco menos. Lo importante es que yo me esté identificando para hacer ese cambio de actitud. Qué padre, qué bonito cuando yo ya lo acepto, cuando yo ya no estoy en negación, porque ese es el primer paso para que sea mi transformación, ser una mejor persona, ese ser como el Señor nos quiere, blancos como la nieve. ¿Cómo es claramente visible la naturaleza del ser humano? ¿Cuáles son esos defectos de carácter? Vamos a ver más visiblemente la naturaleza del ser humano. Bueno, antes de llegar los defectos de carácter en mí, pues me vuelvo a mencionar, el Señor nos dotó de dones a cada uno. Dios nos regaló y nos puso, nos colocó esos dones, que son los instintos naturales del ser humano. Y esos instintos naturales del ser humano, pues es el instinto social para que yo me sepa relacionar con los demás, tener ese amor, esa benevolencia, esa tolerancia, trabajar en equipo, tener comunicación, el tener relaciones sociales, que cuando yo tenga algo, pues lo exprese, me sea escuchado y pues pongamos ahora sí atención y hagamos cambios juntos, pero no se dio así, ¿verdad? En ese instinto social se distorsionó porque me decían, cállate, vete para allá, no hables. Y pues yo reprimía mis emociones, al igual en los demás instintos, en el instinto material, en el instinto sexual, en el instinto emocional. Fui dañada, fui afectada por la relación que tuve con mi primera sociedad, que fue mi familia. Ellos no fueron perfectos, yo tampoco. Nadie en esta tierra es perfecto. Todos damos solamente lo que pudimos recibir, no podemos dar más. Y entonces, pues nos tocó esa familia y nos tocó desarrollar esos defectos de carácter por medio del trato que tuve con mi primera sociedad. Pues puede ser los abuelitos o los tíos que te criaron o papá o mamá. Entonces, ahora sí que vienen esos defectos de carácter después de haber sido lastimada y se fue opacando mi verdadero ser, mi ser interior hermoso, natural, que viene del amor de Dios. Se me fue opacando y bueno, yo adquirí patrones y comportamientos de papá y de mamá, pues porque solamente así podía ser aceptada. Vi que si lloraba, me ponían atención. Vi que si callaba, pues no me pegaban o no me lastimaban. Vi que así ciertos comportamientos que empecé a adquirir que me funcionaron. Quizás la victimización, me victimizaba de todo para que así me pusieran atención. Y ahora pues de grande sigo siendo infantiloide porque ahora de grande ya me puse los pantalones largos, pero nada más por fuera, porque por dentro sigo siendo esa niña que todavía come papilla, que todavía le afecta lo que piensen y digan los demás, que todavía se resiente, que todavía se conmisera, que todavía se berrinche. Entonces ahí puedo ver cuáles son los defectos de carácter que yo estoy adquiriendo por medio de esos comportamientos. Quizás la soberbia,
quizás me envolvió tanto ya ese patrón. Ahora yo ya tengo esos defectos de carácter que los dice que son pecados, ¿verdad? Los 7 pecados capitales, que viene siendo la soberbia. Ahora soy soberbia y empezar a hacer un autoanálisis. Tengo avaricia, siento envidia, de todo me enojo, tengo lujuria, no puedo ver algo que ya se presenta porque ya me mueve esa lujuria. Tengo la gula, nada más quiero estar comiendo o puras comidas chatarras. Aunque no esté nomás come y come, pero no, lo único que como es comida chatarra. Tengo pereza, todo quiero que me traigan, que me den y pido prestado y prestado y prestado y no paro. Tengo pereza salir adelante. Bueno, como ven, son defectos muy conocidos y se anidan en toda mente humana. Con toda seguridad podemos afirmar y nos dice que el que esté libre de ellos, que retire, que tire la primera piedra. ¿Estás libre de ellos? Tira la primera piedra, como decía nuestro amado Señor, ¿verdad? ¿Estás libre de pecado? Pues tira la primera piedra. Así que pues yo creo que nadie vamos, que todos estamos en pecado, en defectos de carácter. Y la verdad, no, no voy a tirar la primera piedra porque yo soy la primera pecadora, la primera que está llena de defectos y humildemente lo confieso, no soy perfecta, soy una pecadora y yo no puedo juzgarte, no puedo juzgar a nadie porque yo tengo un vigonón así de grande. Yo estoy viendo la viga chiquita en ti, pero yo tengo una grandotota. Así que estoy llena de defectos de carácter, sí, pero por la gracia de Dios, hoy podemos ir manejando esos defectos, controlando. Se puede decir manejando, no controlando, porque es como someterlos, más bien manejando, que cuando se presente lo observe, qué es lo que me mueve, por qué tengo envidia, por qué tengo lujuria, qué me está pasando, por qué tengo tanta pereza. Empezar a identificar ese defecto y practicar lo que me ha enseñado el programa, lo que me ha enseñado mi amado Dios, ¿verdad? Y entonces esto es lo que vamos viendo poco a poco para ver qué nos dice cómo podemos llegar a ser blancos como la nieve. Vamos ahí, ya vamos avanzando. Ya, Merito, llegamos al punto ese donde vamos a verlo. Aquí también tenemos deseos naturales que vienen siendo, como les mencionaba, esos deseos naturales que se convirtieron en defectos de carácter. Y vamos a leer una parte donde nos habla en los 12 pasos y las 12 tradiciones. Esta es una literatura donde viene esta parte donde nos dice blancos como la nieve. Y dice así, la mayoría de nosotros nacemos con una abundancia de deseos naturales, lo que les mencionaba, ¿verdad? Esos instintos naturales, dotados, hermosos que nuestro amado Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Él nos dotó de emociones para sentir, para amar, para desarrollar lo que somos. Somos amor porque venimos del amor. Entonces, por lo tanto, tú eres amor. Aunque lo tengas ahí muy oculto y que te pongas la máscara de rígido y que a mí no me importa nada, no es cierto. Tanto tú como cualquiera de nosotros nos gusta que nos apapachen, que nos digan cosas bonitas, que nos hagan sentir que nos aman, sentir ese amor del prójimo. Entonces, pues ahí es donde teníamos esos instintos naturales hermosos, donde dice la mayoría de nosotros nacemos con abundancia de deseos naturales. No es de extrañar que a menudo los dejemos que se conviertan en exigencias. Por las heridas de la infancia se convierten en exigencias, ¿verdad? Que sobrepasan sus propósitos originales cuando nos impulsan ciegamente o cuando exigimos voluntariamente que nos den más satisfacciones o placeres de los que nos corresponden. Este es el punto
en el que nos desviamos del grado de perfección que Dios desea que alcancemos en esta tierra. Ya no tenemos equilibrio, ya lo perdimos, porque ahora me vuelvo exigente, intolerante, enojón, frustrado, desesperado. Ya perdí ese equilibrio. Entonces me convierto en una persona exigente, controlador. ¿Para qué? Para ser, ahora sí, ser escuchado, ser visto. Y todo esto nos empieza a dañar, que nos aleja de la perfección de Dios. Y nuestro amado Dios desea que alcancemos el amor, que alcancemos la alegría, la felicidad. Sí existe la felicidad. La felicidad tú la desarrollas. La felicidad es una decisión como el amor. Yo decido amarte. Yo decido amarte. Yo te puedo ver y te puedo decir, yo decido amarte. Yo puedo tomar la decisión hoy de ser feliz, aún en medio de tormentas, de problemas. Yo decido, yo tengo este cambio de actitud hoy para que venga una mejor acción. Entonces aquí nos habla el Señor esta parte también un poquito más abajo. Esta es la literatura, pero el Señor también está hablando. Miren cuántas veces aparece Dios en la lectura. Y dice más adelante aquí, esta es la medida de nuestros defectos de carácter, o si prefieres, de nuestros pecados. Si se lo pedimos a Dios que nos perdone, Dios ciertamente nos perdonará nuestras negligencias. Nuestro amado Dios perdona, mis hermanos. Nunca dudes o digas, es que para qué me acerco, Dios no me va a perdonar por esto tan grande que hice. Cometí un grande pecado, tengo este secreto que solamente Dios y yo sabemos. Él no me va a perdonar por esto que hice. Estás completamente equivocado. Dice la Biblia, yo tomé todos tus pecados y los arrojé al fondo del mar y nunca más me vuelvo a acordar de ellos. La que se acuerda eres tú. La que no se ha perdonado eres tú. Es Sara la que no se ha perdonado y que vive, ay, y si Dios, no, ya olvídate de eso. Él ya te perdonó desde el momento en que te rendiste, hiciste el primer paso, desde el momento en que dijiste, Señor, yo no puedo, ayúdame, perdóname. Desde ese día el Señor te perdonó y tú todavía sigues sufriendo, creyendo que el Señor no te ha perdonado. Léete el Salmo 51. Léete el Salmo 51, pero no pidiéndole perdón al Señor, sino pidiéndole que tú misma te puedas perdonar, porque no te has podido perdonar. Si le pedimos a Dios que nos perdone, Dios ciertamente nos perdonará nuestras negligencias. Pero fíjense aquí esta parte, pero nunca nos va a volver blancos como la nieve y mantenernos así sin nuestra cooperación. O sea, si yo no coopero, si yo no tengo un cambio de actitud, si yo sigo con mi rebeldía, haciendo mi voluntad en insano juicio y que no me importa y echándole la culpa a los demás, pues no voy a quedar blanco como la nieve. ¿Cómo voy a quedar? Si yo sigo criticando, si yo sigo juzgando, si yo sigo culpabilizándome, si yo sigo sin trabajar los pasos, sin leer la palabra, sin hacer oración, meditación, sin hacer un compromiso conmigo de cuidar mi alimentación, porque este es el templo sagrado de Dios. ¿Ustedes creen que yo tengo ganas de hacer todos los días ejercicio? No, no tengo, y está pesado mis pies para ir a caminar, pero digo, tengo que hacer un compromiso conmigo misma, cuidar de mí, porque estoy cuidando el cuerpo de Cristo, de Dios nuestro Señor, porque Él me dio este cuerpo para que habite en este cuerpo el espíritu que Él me dio.
Mi amado Jesús, mi amado Dios, el Padre, nos dio un cuerpo, este cuerpo terrenal, pero adentro de este vive un espíritu hermoso, puro. Y él no, pues si no cuido mi cuerpo, esta carpa terrenal, pues él ya no va a poder habitar aquí y ya no voy a poder ser un instrumento de Dios. Ya no voy a poder lograr hacer el propósito que Dios quiere para mi vida. Entonces necesito cuidar de este cuerpo. Entonces, ¿cómo yo puedo quedar blanco como la nieve y si yo me mantengo todavía en los defectos? Si no le abro la puerta a mi poder superior y le digo, entra, toma todos estos defectos, él los toma, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Nomás dárselos y continuar igual? No. Yo tengo que tener un cambio de actitud, empezar a practicar el amor. Yo no puedo dejar de abusar de alguien si yo fui abusado y no he trabajado con ese abuso. Yo necesito perdonar, necesito aceptar, necesito hacer estos cambios. Cuando yo empiece a amarme, a aceptarme, a perdonar a los demás en ese octavo, noveno paso, en ese cuarto y quinto paso para mí, en el octavo, noveno para los demás, cuando yo trabaje estos pasos, yo voy a empezar a tener estos cambios de actitud. Voy a permitirle a mi poder superior, mi Dios amado, ven, Señor, toma mis defectos, tómalos. Y dice el Señor aquí en el Salmo 51:7, le dice David, el rey David, porque él estaba arrepentido, se sentía arrepentido y se humilló ante el Señor y le dijo, lávame, Señor, así como decía la alabanza, lávame, Señor, de mi maldad, purifícame con hisopo, lávame. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, porque él sabía que él puede quedar blanco como la nieve cuando el Señor le haya retirado ese pecado, le haya perdonado ese pecado, pero el Señor ya lo había perdonado, porque Él ve tu corazón, Él ve si de todo corazón tú te humillas, te rindes al Señor, le pides perdón de todo corazón. El Señor ve tu corazón, a Él nadie lo puede engañar. Él ve tu corazón. Y si tienes un corazón contrito, humillado, arrepentido, rendido al Señor, el Señor te perdona. Y aquí el que no se perdonaba era David, el rey David. Él seguía diciéndole al Señor, porque él no se perdonaba lo que había hecho, porque era un fiel de Dios, un hombre intachable para el Señor, que el Señor lo utilizó desde su juventud. Y él no podía perdonarse su pecado. Así que si no has podido perdonarte ese defecto, ese pecado, esta noche toma el Salmo 51. Habla con el Señor. Vamos a leer nada más lo que es el 2, el 7 y el 10 del Salmo 51. Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí en este Salmo 51. Dice el 2. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Voy a leerlo hasta el 10. Pues reconozco mis rebeliones, reconozco mis defectos de carácter, reconozco que he sido soberbio, reconozco, Señor, que he hecho todo lo malo. Dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Esos recuerdos, ¿verdad? De lo que hiciste. Contra ti, solo contra ti he pecado.
He dejado de desarrollar esos defectos de carácter, los 7 pecados capitales. He dejado de desarrollar en mí la soberbia, la envidia, la gula, la lujuria, Señor. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Tenemos a un Dios de orden, mis hermanos. El Señor nos quiere fríos o calientes, porque tibio, ay, nos vomita, como cuando una comida te cae mal y la vomitas así, ay, qué malo, ay, no lo quiero. Así, tenemos a un Dios de orden, como es un Dios lleno de amor y misericordia, pero también es un Dios de orden. Y no es que Él nos traiga algo malo para nosotros nunca, porque es un Dios de amor. Solamente son las consecuencias de tus propias acciones lo que estás padeciendo. Y dirás, bueno, pero si yo no hice nada malo en esto, consecuencias, recordando que la tercera y cuarta generación vienen, ¿verdad? Por eso ahora tenemos lo que habíamos hablado en la mañana, tenemos una grande responsabilidad de comenzar a limpiar, a sanar, a liberarme para empezar una nueva vida desde mí hacia mis futuras descendencias. Entonces nos dice el número 7, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré blanco como la nieve. Esta parte, mis hermanos, nos lo dice el Señor. Entonces, ¿qué nos dice después pero nunca nos va a volver blancos como la nieve y mantenernos así sin nuestra cooperación? Nosotros mismos debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esto. O sea, yo voy a hacer mi parte y Dios va a hacer la suya. Él no se va a meter en tu parte. Si no quieres accionar, si no quieres tener un cambio de actitud, allá tú. Él es un Dios de orden, un Dios caballero que te respeta y él te deja, Él te dijo, tú toma tu libre albedrío, o sea, tú toma tus propias decisiones, yo te lo doy para que tú gobiernes tu vida, tú sabes cómo hacerlo, está el camino angosto y está el camino ancho. ¿Por cuál camino quieres ir? Tú toma la decisión. Yo en eso no me meto. Dios va a hacer su parte y tú vas a hacer la tuya. Nosotros mismos debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esto, quedar blancos como la nieve. Dios solamente nos pide que nos esforcemos, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, yo voy a estar contigo siempre. No tengas miedo. Lo más que podemos para hacer progresos en la formación de nuestro carácter. Nos vamos a esforzar lo más que podamos para hacer estos cambios de actitud y empezar a formar el carácter, pero el que teníamos antes que ya no nos acordábamos. Ese carácter bonito, alegre, empático, que sonreías, sácalo de nuevo, esos dones preciosos que Él te ha dado, ¿verdad? Y bueno, para mencionarles solamente qué significa hisopo. El hisopo es usado para rociar la sangre. Bueno, fue usado en el pasado, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y también antes de él, cuando estaba en el Antiguo Testamento, usaban el hisopo para rociar la sangre, era un símbolo de la purificación. Se usaba para limpieza de leprosos y de quienes estaban inmundos, o sea, como llenos de pecados, ¿no? Por su contacto con los muertos. Entonces, en esas creencias de antes, en el Antiguo Testamento, en lo que pasaba, pues los sacerdotes tomaban un manojo y rociaban para purificar, limpiar, liberar a esas personas. O si ellos mismos habían tocado algo, entonces los limpiaban con el hisopo, que es para sanar. Se ve su significado también en la oración del salmista, pues lo que leímos, purifícame con hisopo, Señor. Y hoy podemos hacer esa oración espiritualmente, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio.
lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, yo al principio, yo tenía duda de este tema de blanco como la nieve. ¿Por qué? Porque yo no había leído, porque yo solamente me dejaba guiar así como una ovejita, que me decían, ah, mira esto, oh, sí, me dejaba guiar, porque yo no había leído esta parte. Y entonces yo era de las que decían, no voy a quedar blanca como la nieve. Pues no. Y yo lo estaba afirmando, pues no, no quedaba blanca como la nieve porque yo no ponía atención en lo que seguía. Era que yo tenía que accionar, empezar a hacer cambios de actitud, la buena voluntad, esforzarme para practicar lo que me corresponde ante esos defectos de carácter. Pero no lo hacía, entonces, ¿cómo voy a tener ese cambio de actitud? ¿Cómo voy a tener esa recuperación? ¿Sí? Entonces queremos quedar blancos como la nieve. Aquí ya nos está diciendo cómo podemos hacerlo. Purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lo afirma, lo confirma el rey David. Entonces, quiero quedar blanco como la nieve. Esta noche toma una posición de oración y meditación ante nuestro Padre Celestial. Esa posición que tú tomes para orar. Abre tu Biblia en el Salmo 51. Léelo muy despacio. Recuerda, el Señor ya te perdonó. El que no se ha perdonado eres tú. Pero puedes conjugarlo. Perdóname, Señor. Yo me perdono, Señor. Ora el Salmo 51. Entrégaselo al Señor esta noche. Y comienza, ábrele la puerta. Permítele que Él entre y tome tus defectos de carácter. Y empieza tú a hacer tu parte, a practicar, ir soltando poco a poco estos defectos de carácter, que el Señor va a estar siempre contigo. Te lo ha dicho, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, yo estoy contigo, lo vas a lograr. Así que mis hermanos, este Salmo 51 es muy poderoso para liberación. Aquí tenemos cuatro, ya casi para finalizar, tenemos cuatro pasos para quedar limpios como la nieve. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver estos cuatro pasos. ¿Cómo voy a quedar limpio como la nieve? Bueno, uno de los primeros pasos es reconocer la personalidad herida. Yo necesito reconocer, aceptar, yo identificarlo. Ok, tengo una personalidad herida, sí. Tengo la herida de la humillación. Me molesta cuando me hacen, me juzgan delante de la gente. Entonces estoy identificando mi personalidad herida. Estoy identificando que cuando mi amiga se va a comer con la otra me siento traicionada. Así, cada uno va a ir identificando sus heridas y hasta lo puede escribir. El primer paso para quedar limpia como la nieve es identificar mis heridas, mis máscaras que me pongo para yo herir también, a lastimar a los demás, burlarme de los demás, hacer cosas con alevosía y ventaja para los demás, porque también soy malosilla. A ver, un malosillo por ahí que a veces hace cosas adrede. Ah, pues ahí va. Entonces, reconocer, identificar la personalidad herida, tanto de lo que me hicieron sentir, porque no estamos hablando de las otras personas, estoy hablando de mí. Voy a empezar a reconocer mi personalidad herida, al enemigo. El enemigo es esos defectos de carácter, esos espíritus chocarreros que están dentro de mí, que es la envidia, la avaricia, la lujuria, la soberbia. A ver, empiezo a identificar esa personalidad herida, esas máscaras que me pongo yo para demostrar que soy una persona y en realidad soy otra. Cuando yo lo identifico, ese es un paso para llegar a ser blancos como la nieve. ¿Mm? Segundo paso,
Desahogar el dolor que encierra la herida. ¿Qué significa esto? Es permitirte sentir. Déjate sentir ese dolor. Ya no lo cubras más, ya no diga, ay, no, no me quiero acordar de eso. Sí, es necesario, porque si no siempre te va a doler. Ya saca, muestra qué es lo que sientes, permítete sentir, llora si tienes que llorar, escribe si tienes que escribir, permítete sentir esa herida, ese dolor que traes quizás de años. Siéntelo, siéntelo, ya estuvo bueno de seguir reprimiendo, ay, no quiero sentir, me duele. Pues te tiene que doler, si va a haber sanación, te tiene que doler. Así que quieres que te duela nada más una temporada o para toda la vida. Entonces no lo saques, sigue llorando y sufriendo. No te vas a recuperar. Necesito yo sacar ese dolor, desahogar, permitir sentirlo. Y lo que sana es expresar el dolor. Vas a empezar a expresar ese dolor. ¿Cómo? ¿Cómo vas a empezar a expresar ese dolor? Haciéndote responsable. Si yo soy una persona responsable, ya no culpabilizo a los demás, ahora me hago responsable, yo voy a empezar a identificar, a sentir ese dolor. Sí, voy a sentirlo, voy a escribir qué siento, por qué, qué me duele. Que entonces ahí viene la transformación, acepto. Ahora lo acepto, ahora lo escucho, ahora lo expreso y ahora lo tomo como un maestro de vida. Ahora puedo tomar ese dolor como un maestro de vida porque gracias a ese dolor yo voy a aprender, yo voy a crecer. Imagínense si todo fuera bien bonito y color de rosa y no sufrir. Pues entonces, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a evolucionar? ¿Cómo voy a crecer? Qué aburrido fuera que no hubiera problemas. No, fuera muy aburrido. Todo bien bonito, qué aburrido, ¿no? Pues los problemas son los que nos sacan de la zona de confort, del aburrimiento, ¿verdad? Vamos a aceptarlo, vamos a expresar, vamos a tomarlo como un maestro de vida, de un aprendizaje. Cuando hacemos esto, podemos llegar a alcanzar eso de quedar blancos como la nieve. Ahora vamos al otro punto, al tercer paso que dice aceptar y perdonar. Todo lleva un propósito, mis hermanos, todo es un propósito, un tiempo. Hay tiempo bajo el sol para todo. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para nacer, tiempo para morir. Hay tiempo para todo. Aceptar y perdonar a los demás, perdonarme a mí, aceptarme a mí. Todo esto me lleva a un propósito que más adelante, quizás cuando estés más grande de edad, te vas a dar cuenta el propósito que tenía Dios para ti. El por qué tenías que pasar por lo que has pasado o lo que pasaste en el pasado, quizás ahorita ya te estás dando cuenta por qué. Por ejemplo, yo ya me di cuenta, mis hermanos, yo no podía haber sido la persona que soy hoy si yo no hubiera pasado por tantas situaciones desde que yo tenía 5, 6, 7 años. Tenía que haber pasado por ese sufrimiento, ese dolor o esas alegrías o esas tristezas, o tenían que haber sido esos mis padres para yo poder llegar a ser la persona que soy hoy, o que voy a ser quizás en unos 10 años más. No lo sé. Solo Dios sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Aceptar y perdonarme, esa es mi responsabilidad. Es empezar a accionar en ese cambio de actitud, de empezar a aceptarme, perdonarme. Cuando yo llevo todos estos puntos, todos estos pasos, voy acercándome un poquito más a quedar blanca como la nieve. O sea, ¿qué me quiere decir? A ir llegando a acercarme a mi propio ser, a mi verdadero ser de amor, a ese rayito de luz, que soy parte de la fuente del Todopoderoso, de la luz.
El cuarto paso es comprometerme conmigo mismo y llevarlo a la práctica. ¿Qué voy a llevar a la práctica? Para practicar, ir soltando poco a poco esos defectos de carácter, ¿verdad? Yo necesito comprometerme conmigo mismo y llevarlo a la práctica, escucharme, validarme, ya no seguirme humillando, haciéndome menos, tú no puedes, eres bien tonta, ir a nada más, ya lo hiciste otra vez. No, está bien, mi niña, mañana lo vas a hacer mejor, empezar a darte esa validez delante de los demás, ese respeto, el escuchar tus necesidades en lo que tú necesites, respetarte, el amor, va aumentando ese autoestima y tus relaciones sanas van a poder fluir. Vas a empezar a tener relaciones sanas porque ya las estás teniendo primero contigo. Dice el Señor, busca el reino de los cielos y todo te llegará por añadidura. Tú eres el reino de los cielos. Cuando tú te valores, te respetes, te perdones, te aceptes, te ames, habrás encontrado el reino de los cielos. Y entonces podrás compartir ese reino de los cielos con los demás. No es nada más para ti. Entonces, pues esto les comparto los 4 puntos. Si quieren tomarle una fotito, pueden tomarle. Si no, se los envío yo también ahí en el chat de Lecciones El Despertar con todo el gusto. Y esos son los 4 pasos para quedar limpios como la nieve. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a concluir ya con esta última imagen, que es el proceso de sanación. Nos dice el Señor en Santiago 4:10. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Santiago 4:10. Santiago 4:10. Dice así. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Palabra de Dios. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Qué es humillarse? Rendirse, mis hermanos. Ríndanse delante del Señor, sométanse al Señor, ríndanse, acepten que estoy lleno de defectos de carácter, que yo no puedo, pero que hay un Dios que puede. Vengo y me rindo ante ti, Señor. Y dice que Él te levantará con honores. Ay, qué bonito. Mis hermanos, el Señor te ha levantado con honores desde el primer día que llegaste a la agrupación. El primer día que tú dijiste, yo ya no puedo más, necesito ayuda, me voy a volver loco. El Señor te tomó en sus brazos y te levantó con honores y te está transformando, te está haciendo una nueva criatura, te está purificando y en esa purificación hay dolor, mis hermanos, pero después viene la recompensa. El que puedes vivir en medio de tormentas con una paz que tiene solución para todo, que tú no ves los problemas como problemas, sino como aprendizajes. Esa va a ser tu recompensa, en el que tú puedes ser luz para otras personas en el camino. Este es el proceso de sanación. Cuando esté listo en el proceso de la humildad, será el despertar. Cuando esté listo en el proceso de la humildad, porque los 12 pasos son pasos de humildad desde el primer paso. Este paso es un paso de actitud, mis hermanos, el paso 6. Y la actitud nos lleva a la acción. ¿Estás listo para abandonar tus defectos de carácter? Entregárselos a tu poder superior, permitirle que Él venga y los tome. Humíllate ante el Señor y el Señor te va a enaltecer. Te va a recibir con honores, mis hermanos.
Hay esperanza, sí la hay, en el nombre de Cristo Jesús. Acompañados de nuestro poder superior, todo lo podemos. Vamos a orar, mis hermanos, para concluir ya con la oración. Y nosotros nos ponemos en la disposición de nuestro Padre y le damos las gracias. Señor, te damos gracias por este tema tan bonito que me hace reflexionar, Señor, ante mis defectos, en donde me hace falta trabajar, Señor, donde me hace falta practicar, con cuál de los defectos todavía sigo ahí gozando de ese defecto, Señor, y no te lo he querido entregar. Hoy, Señor, me voy a poner a cuentas contigo esta noche, con el Salmo 51, Padre. Pero no le prometas al Señor algo que no vas a hacer, mi hermana, mi hermano. Si de veras quieres comprometerte con el Señor, en abrir la palabra, quizás en el baño, en la sala, en el carro, donde tú quieras, ir a abrir la palabra y hablar con tu Padre en este Salmo 51 y mostrarle ese defecto y permitirle que Él venga y lo tome. Te humilles ante el Padre, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a enaltecer. Yo te doy las gracias, mi Señor, por este tema. Te damos gracias, Padre, porque cada vez nos muestras en dónde, en qué área necesitamos trabajar aún, Señor, donde todavía están fuertes esos defectos de carácter, Padre. Queremos quedar blancos como la nieve, Señor, y sé que yo tengo que hacer mi 50%, y a veces te dejo el 100 a ti, Señor, y por eso estoy estancado, estancada donde mismo. Pero el día de hoy, Señor, vengo a ofrecértelo. Vengo a decirte que me voy a ser responsable de mi 50%, Padre, donde yo voy a trabajar en practicarlo, porque yo ya no quiero ser la misma persona, quiero ser una criatura nueva para ti, mi Señor, y que yo pueda servirte, ser luz para otro ser humano. Gracias, Padre, por este tema. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito seas, Señor. Gracias, mis hermanos. Hemos terminado el tema del día de hoy. El que guste puede quedarse a compartir alguna experiencia, algo que le movió, algo que le resonó este tema con mucho gusto. Y los que se deban de retirar, por favor, sin pena pueden hacerlo. Muchísimas gracias.